la parte de un cuerpo humano, ¿no? De sexo masculino. Es la parte del abdomen y de la pelvis, ¿no? Incluyendo los genitales y los glúteos. Los peritos de criminalística de inmediato se trasladaron a la morgue de Huacho y allí determinaron que los restos habían sido cortados a la perfección y que no llevaban más de 24 horas diseccionados. Estructuras óseas son únicas, en la cual hay el otro cuerpo, la mitad del otro cuerpo sí encaja perfectamente. No pasó ni un solo día cuando se produjo otro hallazgo de un cuerpo mutilado. Entre el basural de una calle en el distrito de La Victoria, unos recicladores encontraron parte de un tórax. Yo lo he visto cuando he ido a botar basura y punto. Está seccionado de la parte del cuello hacia la parte del tórax, ¿no? Entonces es lo único que les puedo decir. Los bordes son regulares, así es. Todo lo que ocurría en este momento era un verdadero misterio. ¿A quién le pertenecían esas partes del cuerpo? ¿Por qué asesinarían a una persona de tal manera? ¿O simplemente quién era el desconocido asesino al que llamaron el descuartizador de la maleta? Fue días después que el minucioso trabajo de la policía, médicos forenses y videos de la empresa de transporte San Martín que va a Huacho, los que ayudaron con la identificación del descuartizador. Lo más probable es que esa persona tenga algún tipo de experiencia en esto o ya haya hecho esto antes, ¿no? Las cámaras de seguridad habían captado cuando el descuartizador llevaba las partes del cuerpo a Huacho. Los agentes de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI se trasladaron rápidamente a Pucallpa, donde se sabía estaba escondido el asesino. Se trataba del periodista Ricardo Vázquez Mori. Retrocedo y veo y era él. Entonces me paro, le digo, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, nos abrazamos, le saludo y le digo, ¿qué haces por acá? Bueno, pues estoy por acá, me dice, he venido a ver algunas cosas. Y el trabajo, le digo, bueno, ya no estoy trabajando, que esto, que el otro. Y mi señora le pregunta, pero ¿y por qué no estás trabajando? Le dice, bueno, hay cosas. En medio del interés y fuertes medidas de seguridad, Ricardo Vázquez era traído a Lima. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué lo mataste? Mientras que los familiares de Enrique Armestar, con la detención del periodista, ponía fin a sus días de incansable búsqueda. Pedían la más dura de las sanciones para el asesino. Ya lo hemos atrapado al culpable, a Ricardo, y ya confesó que él es su hijo, que él lo ha descuartizado. La versión real es que Oxiso sufre un aparente infarto o un acceso de una convulsión, y en ese momento, a las aproximadamente 7 de la mañana, cae, sufre un desmayo y fallece por una causa que queremos que se esclarezca. Nadie, absolutamente nadie le va a creer a alguien que esta persona ha actuado sola. Tiene que haber tenido cómplices, porque lo ha descuartizado tan cruelmente. Los que se resistían a creer de lo que Vázquez Mori había sido capaz de hacer fueron sus familiares y amigos cercanos. Es chocante para cualquier familia ese tipo de actitud de una familia directa que tiene. Chocante, sorpresiva. No sé explicar, no sé qué palabras darle a usted, de repente para que me pueda entender, pero es sorpresivo. En cierta manera monstruoso lo que ha hecho él. Esperemos que la justicia se encargue de todo esto y si es culpable tendrá que asumir su responsabilidad. Los amigos de la productora en la que Ricardo Vázquez trabajó en Pucallpa lo recordaron como un periodista que poco le gustaba las notas policiales, nada violento y sobre todo que no hablaba de su vida privada. Él era un buen periodista, hacía muy buenas notas informativas, cualquier tipo de nota le mandabas a cualquier comisión y él las hacía y las hacía bien. Era muy responsable. No era una persona violenta, nunca se le ha visto inmersos en cosas ilícitas, imbuidos en problemas, una moral amplia, te daba ciertos consejos, coordinábamos antes de salir, qué tema vamos a tocar, ¿no? Centrada más que todo. ¿Y su opción sexual sí era notoria? Sí, o sea,
Lo que sí pudieron notar algunos de sus amigos cuando Vázquez Mori estuvo en Pucallpa fue su nerviosismo. Él estaba diferente, primero en su aspecto, al verlo, él estaba un poco descuidado, porque siempre era una persona que andaba muy arreglada. En su primer interrogatorio, Vázquez Mori confesó que era el descuartizador y que el móvil había sido pasional, y dio la pista de donde se encontraba la cabeza de Améstar. El cráneo de Enrique Améstar permanecía escondido entre dos mausoleos del pabellón San Adrián. Fue hallado dentro de una bolsa plástica negra y amarilla, en estado de putrefacción. Haciendo mi ronda, pues, ¿no? Diaria, mi ronda cotidiana, bueno, encuentro que unos gallinazos, pues, picaban unas bolsas y de la cual, pues, me apersono a verificar y veo, pues, que en la bolsa, en el interior, había, pues, una cabeza, el lado izquierdo de la oreja. Las otras partes nunca se encontraron, pues Vázquez Mori los convirtió en pequeños fragmentos de 10 centímetros cada uno y luego los envolvió en periódicos y comenzó a esparcirlos en distintas partes de Lima, como el río Rímac. Su personalidad la tiene alterada con inversión en los sentimientos. En lugar de amar, odia. En lugar de tener autocontrol, se bestializa. En lugar de compadecerse, de tener compasión, más bien actúa con crueldad, con perversidad, con maldad. Todos los indicios señalaban a Vázquez Mori como el asesino. Sin embargo, por esos días, su abogado Felipe Ramos intentaba plantear la tesis del descuartizamiento producto del choque emocional, más no un asesinato. Cuando él se percata que la persona ya no reaccionaba, entra en shock. E incluso hasta le habla, llora, le pide, ¿pero por qué me haces esto? Amigo, ¿por qué? ¿Por qué mueres aquí? ¿Por qué me haces esto? Somos amigos. Entra en un estado de pánico que solamente se puede escribir viviendo en esa circunstancia. Y él toma la pésima determinación de querer eliminar el cuerpo para que nadie lo vincule. Una historia difícil de creer, con la que el abogado no llegó muy lejos. ¿Usted quiere que yo le dé tiempo de televisión nacional para que usted explique cómo el señor Améstar se murió súbitamente y su cliente lo picó en pedacitos porque se tocó de nervios? Y eso es tan estúpido que aquí no lo va a sostener. Discúlpeme, el tiempo se ha acabado. Esa es la parte que usted quiere, por supuesto, editar, en todo caso evitar. No voy a editar nada, lo voy a invitar simplemente a ir a otro programa que le crea su mentira. Yo sigo insistiendo en que el contexto manda, ¿no es cierto? El contexto manda, ¿por qué? ¿Para qué descuartiza un cuerpo? Bueno, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Yo descuartizo un cuerpo con el objetivo de destruir la identidad de la persona o ocultarla, dificultar la reconstrucción de los hechos, y ahí queda solamente mi palabra contra lo que queda. Durante la reconstrucción, Ricardo Vázquez regresó al departamento 1305, donde vivía en Breña y donde desmembró a Enrique Améstar. Allí, una cámara de la Fiscalía seguía cada uno de sus pasos. Él narraba detalle a detalle lo que, según su versión, había ocurrido esa madrugada del 22 de julio. Una vez que pasaba, me acercaba a él, le decía que se despidiera. Cierra ahí. No pude, no me levanté nuevamente, empecé a caminar. Y venía, creo que vine como 100 veces, no sé qué cosa, y no me atrevía del todo. ¿Y por qué no te atrevías del todo? Nunca había hecho él, estaba asustado. ¿Ya? Empecé a contar. Junto al lavadero se encontraron también restos de sangre que dieron positivo a la prueba de luminol. También se hallaron otros artículos de limpieza con los que Vázquez Mori había intentado borrar todo tipo de pruebas. Además, usó aromatizadores. Uno de los peritos psicológicos que lo evaluó concluyó que su testimonio parecía un libreto aprendido. Buenos indicadores para poder decir de que él ha sido un buen actor homicida. Nosotros hemos encontrado en su domicilio, hemos visto cuadros con escenas diabólicas, con escenas de crímenes. Hemos visto videos de ritos satánicos. Entonces estamos frente a una persona trastocada con su personalidad. Y obviamente una persona que tiene ese tipo de conductas fácilmente puede ocultar el cadáver. Para muchos fue extraño ver el llanto sin lágrimas durante la reconstrucción del periodista. ¿Qué pasaba cuando cortabas? ¿Qué observabas cuando cortabas?
nada. Estaba y lloraba, y asustaba y lloraba, y solamente le decía que me perdone. Era el relato frío y desgarrador de Vázquez Mori. La cabeza, ¿no? ¿No metes la cabeza? Mientras eso ocurría con el descuartizador, la madre de Enrique Armestar pasaba un vía crucis por recuperar los restos de su hijo. No es fácil. No es fácil. Mi familia ayer nos hemos reunido y hemos decidido comprar una manta. Nada más comprar una manta blanca y con eso envolverlo a mi hijo. Acá ya me demoré más tiempo. ¿Por qué? Porque recién hace un día empecé a sus intestinos que salían. Según su perfil psicológico, Vázquez Mori es una persona fría e incapaz de sentir remordimientos. Es una mirada absolutamente desafiante, fría, calculando cada cosa que puede decir y que callar. Es una persona con aparente rasgos psicópatas, ¿no? Absolutamente. Su columna siempre está hacia adelante, su cabeza está hacia adelante, que son gestos que denotan culpabilidad y vergüenza. Fueron políticos y hasta ministros quienes opinaron del tema. Cualquier tipo de defensa, yo creo que va a ser inútil en la medida en que hay un cúmulo de indicios concurrentes y conducentes que nos llevan a presumir que él ha tenido toda la intención de asesinar a su víctima. Tras las diligencias y en medio de los gritos y el rechazo de la gente que llegó hasta la carceleta de Palacio de Justicia, Vázquez Mori fue trasladado al penal de Piedras Gordas. Fue dentro del penal donde a través de su abogado escribió esta carta a la madre de su víctima. Le escribo esta carta para pedirle perdón por el dolor que le he causado. En la vida los hijos deben enterrar a los padres y no los padres a sus hijos. Cuando ello sucede, el dolor que uno siente solo se compara al de María viendo morir a Jesús. Por eso, desde lo más profundo de mi alma, le suplico su perdón. En una segunda carta insistió en su inocencia. Yo no maté a Enrique, yo no lo maté, pero que sean los jueces quienes decidan cuál será mi suerte. No tiene compasión de nadie, se burla de las autoridades, se burla de todo. ¿Qué sentimiento puede tener esa carta? ¿Qué contenido de sentimiento puede contener esa carta? Ricardo Vázquez Mori fue denunciado por homicidio calificado y encubrimiento real en contra del Estado. La pena que corresponde para este delito, que es de los más graves, es no menor de 15 años y una pena que llega hasta los 35 de privación de libertad. Poco después se supo que un informe de los peritos médico-legales determinaron que Enrique Armestar presentaba un trauma óseo, lo que daría cuenta que pudo ser cercenado cuando aún estaba con vida. Se relata que según medicina forense, el primer corte en la pierna de Enrique se realiza cuando él estaba agonizando, es decir, aún estaba con vida. Es decir, hay un lapso de tiempo más o menos de 20, 22 horas que este señor Ricardo Vázquez habría podido poner en estado de inconsciente, habría podido darle, digamos, un somnífero y proceder de manera cruel a asfixiarlo. Luego de más de 2 meses de haber sido descuartizado a manos de Ricardo Vázquez Mori, los restos de Enrique Armestar Ansi finalmente recibieron cristiana sepultura. Es tristeza de no tenerlo completo a mi hijo. Solamente le hemos envuelto en una manta que nosotros hemos confeccionado. En el sepelio también se hizo presente la ministra de la Mujer, Ana Jara, quien pidió cadena perpetua para el presunto asesino. Pero en el caso de Quique, prolongar la entrega de él a su familia ha sido un maltrato innecesario. Y si esto ha sucedido solamente para determinar las causas de la muerte, ¿qué pudiera pasar para el juzgamiento? Han pasado 5 meses desde la muerte de Enrique Armestar Ansi y aún no se esclarece las verdaderas circunstancias en las que perdió la vida. Su familia, sumergida en el dolor, solo espera que el próximo año la justicia llegue y se sancione drásticamente al responsable. En la parte espiritual yo lo he perdonado. Yo no siento rencor hacia él, pero eso es muy diferente